¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar. Nos quedamos en la monopoiesis y dijimos que pues este proceso de maduración es muy pequeñito, es cortito realmente. Tenemos monoblasto, promonocito y monocito. Y que al final, pues este monocito se va a poder convertir en un macrófago porque es su sueño dorado. Después tenemos a la línea megacariocítica, que la podemos llamar este proceso de maduración megacariopoiesis. En este no les voy a dar tantas características de tamaño, protoplasma y demás. Lo vamos a mencionar todavía de manera más general. Entonces, aquí el proceso también tenemos una célula progenitora hematopoyética, que una vez que reciba las señales adecuadas por las interleucinas y las citocinas, se va a diferenciar a un megacardioblasto. Estos megacardioblastos son las células más grandes que vamos a observar en médula ósea. ¿Alguna característica que recuerden de un megacariocito? Núcleo grande. Núcleo grande. ¿Tiene solamente uno? No. Tiene varios. El megacariocito se caracteriza por tener varios núcleos, ser una célula de tamaño gigante que la podemos distinguir fácilmente cuando observamos al microscopio. Incluso aunque estemos en 10X, lo vamos a poder observar fácilmente. Los megacarioblastos obviamente tienden a ser grandes y en algunas ocasiones hay displasias. ¿A qué me refiero con esto de displasias? Bueno, que hay alguna alteración en cuanto a la morfología y al proceso de maduración. Y estos megacarioblastos, y en general pues me va a dar megacariocitos de características morfológicas diferentes y pueden ser megacariocitos enanos. Entonces, de ser una célula grandotota vamos a tener células pequeñitas que sí van a tener mucho núcleo, pero van a tener poquito citoplasma y que se van a notar significativamente más pequeñas que un megacariocito, un megacarioplasto normal. Desde megacarioplasto va a pasar rápidamente a megacariocito para que finalmente produzca plaquetas. La cantidad de plaquetas esperamos verlas en sangre periférica, no en médula ósea. En médula ósea esperamos ver un megacariocito para que finalmente tenga la producción de estas plaquetas que son fragmentitos del megacariocito. En sangre periférica no vamos a ver megacarioblastos ni megacariocitos. Es súper complicado que esto ocurra, que aparezcan en circulación periférica. Lo que sí puede ocurrir es que aparezcan fragmentos de megacariocitos. Obviamente hay que tener un ojo bastante entrenado para poder distinguir qué es un fragmento de megacariocito, pero no ocurre de manera usual. Son casos ya bastante severos, podríamos decirlo, bastante graves, donde a lo mejor ese paciente tiene una leucemia megacarioblásica, efectivamente, y por alguna razón esos fragmentos de megacariocito están apareciendo en circulación periférica. Plaquetas en circulación, ¿alguien se sabe la cantidad normal de plaquetas? A lo mejor no. No lo recuerdo. La cantidad normal de plaquetas que vamos a encontrar en circulación periférica
está entre los 150.000 y los 450.000 plaquetas por milímetro cúbico o por microlitro. Eso es lo que vamos a tener de manera normal en circulación periférica. Si tenemos más, significativamente más, 600.000 plaquetas, por ejemplo, y es un recuento sostenido, hay un problema, sí significa un problema para el paciente. Tenemos una trombocitemia esencial. Y si tenemos menos de 150.000 de manera recurrente, 80.000, 100.000 plaquetas, habría que estar monitoreando al paciente y que no disminuya, porque puede deberse a diferentes situaciones, tal vez situaciones autoinmunes o es derivado de alguna otra patología que está generando esta destrucción plaquetaria. Ahora pasemos a la mielopoiesis, o también encontrarán que algunas referencias bibliográficas la puede llamar granulopoiesis, que es la producción de los granulocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, que creo que de manera más correcta la deberíamos llamar mielopoiesis como tal, porque está dando origen a células del linaje mieloide. Esta mielopoiesis es un poco más larga y lleva más pasos en ese proceso de maduración, ya que la cromatina no se condensa tan rápidamente. Se lleva su tiempo. No lleva prisa, va con calma. Entonces sí, vamos a partir de una célula progenitora hematopoyética que se va a diferenciar a mieloblasto tipo M0. Después mieloblasto tipo M1. Posteriormente pasa a mieloblasto tipo M2. Todos estos son mieloblastos o blastos mieloides. Son células de gran tamaño cuyo núcleo es grande, ocupa la mayor parte de la célula, tiene poquito citoplasma y esta cromatina se encuentra bastante laxa, relajada o fina. No está empaquetada, no está condensada, lo que nos da la posibilidad de observarle nucleolos. Que esos nucleolos quedamos que eran esas zonas del núcleo donde vemos que se forman como hoyitos, que nos indica que la cromatina todavía está bastante laxa, que no se ha empaquetado. Entonces vamos a tener estos tres tipos de mieloblastos o blastos mieloides, que es exactamente lo mismo, durante el proceso de maduración, ya sea que los llamen mieloblasto tipo M0 o blasto mieloide tipo M0. A veces lo abreviamos a mieloblasto M0 y blasto mieloide M0. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estos tres mieloblastos? Aparte del nombre, es la presencia o no de gránulos en el citoplasma. Un blasto mieloide tipo M0 no tiene gránulos en el citoplasma. El M1 puede o no tenerlos. Los que puede tener son escasos, no vamos a ver una gran cantidad de gránulos. Y se acuerdan que vimos que en las características de la maduración celular nos referían que había la aparición de gránulos citoplasmáticos. Bueno, esa regla sí se cumple en el caso de la mielopoiesis. Es una regla que se cumple, podemos decirlo que al pie de la letra. La cromatina está relajada, sí está laxa, es fina, sin embargo, es un poquito más condensada en el M1 y en el M2 un poquito más. Sin embargo, la podemos considerar cromatina laxa, no completamente empaquetada, que nos da la posibilidad de ver estos nucleolos. Se los traté de dibujar aquí.
pues para que nos indique que en el núcleo efectivamente vemos esos huequitos. El blasto mieloide tipo M2 puede tener estos gránulos, bueno, no puede tener, realmente sí los tiene, que son escasos gránulos en el citoplasma. E incluso puede tener algo que le denominamos bastones de Auer. ¿Alguien los ha escuchado? Bastones de Auer. No. No. Yo no. Bueno, los bastones de Auer son gránulos primarios, gránulos citoplasmáticos primarios, porque tenemos primarios y secundarios, que se han fusionado y forman como palitos. En lugar de ver gránulos, vemos unos palitos en el citoplasma. Y eso nos indica que se han fusionado estos gránulos y se les denominó bastones de Auer. Después del mieloblasto tipo M2, vamos a tener al promielocito. Este promielocito ya tiene un núcleo más pequeño, la cromatina ya se empieza a condensar más. Ya no le vamos a ver los nucleolos, es menos probable que observemos los nucleolos porque se ha compactado un poco más esta cromatina. Lo que sí le vamos a observar es la presencia de gránulos en el citoplasma y ya no tan escasos, una cantidad considerable en el citoplasma. Además, estos promielocitos, de manera convencional, bueno, tiene gránulos. Sin embargo, en cuestiones o en situaciones patológicas, podemos tener promielocitos hipogranulares o hipergranulares. Ambos extremos no son convenientes. Ambos nos hablan de una condición patológica y podemos clasificar a las leucemias ya sea hipogranulares o hipergranulares cuando se trata de este linaje. Entonces, en el caso de los hipogranulares, no le vamos a observar gránulos, o si tiene gránulos son muy poquitos, lo cual no es normal para los promielocitos que deberían tener una cantidad considerable. Incluso refieren que el núcleo de estos promielocitos hipogranulares tiene una forma de Pac-Man. ¿Sí jugaron Pac-Man? Sí. 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 Entonces, esa forma le dieron al núcleo, tiene forma de Pac-Man. Y gránulos no va a tener. Entonces, eso es malo porque los gránulos, adentro de esos gránulos contienen enzimas y otras sustancias que les sirven para llevar a cabo su función una vez que van a ser células maduras. Y en el caso de los hipergranulares, el núcleo se mantiene redondo, ovalado, sin embargo, tiene un montón de gránulos, que eso da la posibilidad a que se formen demasiados bastones de Auer. Y el que haya presencia de bastones de Auer no es muy buena señal, no es de muy buen pronóstico para un paciente. Entonces, eso no es muy conveniente. Ya lo veremos cuando abordemos el tema de leucemias. Entonces, este promielocito puede ser hipogranular, hipergranular en condiciones patológicas, e incluso lo llegan a llamar blasto mieloide tipo M3. Pero no es lo convencional. En el proceso de maduración normal es promielocito. Después del promielocito va a madurar a mielocito. Este mielocito tiene un núcleo un poco más pequeño, obviamente la cromatina se ha compactado cada vez más. Sigue teniendo una cantidad considerable de citoplasma
Y resultaría complicado distinguirlo de un promielocito y de la siguiente fase de maduración, que es un metamielocito. Sin embargo, los morfólogos expertos han encontrado que estos mielocitos tienen una zona un poco más clara, generalmente casi al centro del núcleo, pegadito, que esa zona un poquito más clara corresponde al aparato de Golgi. Esta parte de aquí, que se las trate de dibujar, nos dicen que podemos observar al aparato de Golgi. Entonces, si tenemos un ojo bastante entrenado, podremos distinguir esta estructura dentro de nuestra célula y poder diferenciarlo de un promielocito y de un metamielocito, que algunas veces nos llega a confundir. Aquí en el mielocito ya tenemos una mayor cantidad de gránulos y podemos ir determinando qué tipo de granulocito va a ser, ya sea un neutrófilo, un eosinófilo o un basófilo, que vamos a tener mielocitos eosinófilos o mielocitos neutrófilos o mielocitos basófilos, y así en las siguientes etapas. Metamielocito, que es la siguiente fase de esta maduración mieloide, pues también puede ser eosinófila, basófila o neutrófila. También tiene granulitos. Y el núcleo ya se ha hecho un poquito más pequeño, la cromatina se ha compactado cada vez más. Y durante este proceso de la compactación de la cromatina, tiende a hacer una forma arriñonada o como de frijolito. Entonces, así, si lo alcanzan a ver, se le ve como esa muesquita que actualmente le vemos como al dibujo que nos muestran de los riñones o de los frijolitos. Entonces, tiende a hacer esta forma. Entonces, es una manera de tal vez poder distinguirlo al microscopio. Después del metamielocito, vamos a tener a las células en banda, pudiendo ser bandas neutrófilas, bandas eosinófilas o bandas basófilas. Estas células en banda, algunos autores las denominan células encallado. Estas células encallado no son más que una célula en banda. ¿Y qué característica tiene esta célula en banda? Que el núcleo va a tender a ser una forma como de herradura, la cual va a tener una forma homogénea, no va a tener partes más delgadas y otras más anchas. En realidad se va a mantener esa homogeneidad en la forma del núcleo. Usualmente nos lo refieren que es como forma de herradura, sin embargo, puede tener forma de S, que después hay una S muy fea, o puede tener forma de infinito, pero la particularidad que va a mantener es que va a ser homogénea esa estructura, sin unas partes más gruesas y otras partes más delgadas. Se va a mantener constante. Y los gránulos obviamente van a estar presentes, ya sea estos gránulos pequeñitos, finitos, que tienden a ser como color rojo, morado, que corresponden a un neutrófilo, o los gránulos para un eosinófilo o para un basófilo, que los podemos encontrar, bandas eosinófilas o basófilas. Y finalmente tenemos al neutrófilo, al eosinófilo o al basófilo, que aquí ya son células completamente maduras y esperamos que sean completamente funcionales, donde el núcleo para un neutrófilo
tiende a ser lóbulos y se forman entre 3 y 5 lóbulos, que es lo normal en un neutrófilo. ¿Y esto a qué me refiero con lóbulos? Bueno, que ese núcleo que en un principio en la banda era completamente homogéneo, en este caso ya va a tener zonas un poco más gruesas, otras más delgadas, y que va a parecer de cierta manera que se fragmentó, o cuando amarran un globo, que tienen una parte gordita y otra más delgadita, eso sucede. Entonces, en el neutrófilo usualmente vemos entre 3 y 5 lóbulos. En el eosinófilo generalmente vemos 2 y parece como audífono. Si medio se acuerdan de quienes hayan visto estos frotis de sangre periférica y hayan visto eosinófilos, tienen como forma de audífonos. ¿Puede tener 3 lóbulos? Sí, sí los puede tener. Sin embargo, lo más característico, independientemente de los lóbulos que tenga, la forma que tenga el núcleo, son los gránulos citoplasmáticos, que son gránulos de color rojo, naranja, incluso los pudiéramos llegar a ver hasta de tono café. Y finalmente tenemos al basófilo. El basófilo, su característica principal son los gránulos citoplasmáticos que son de color azul o morado, dependiendo de qué tantos tonos ven nuestros ojos, pero es lo más significativo. En estos basófilos usualmente el núcleo no lo vemos, se encuentra oculto por los gránulos citoplasmáticos. Algunos autores refieren que tiene forma de trébol, sin embargo esto es un poco incierto. Algunos otros dicen que tiene como forma de S. No estamos por completo seguros porque queda cubierto por los gránulos del citoplasma, que son gránulos bastante grandes que no nos permite observar la parte del núcleo. En cuanto a porcentajes, un neutrófilo, que es lo que queremos ya ver en sangre periférica, pues es el leucocito más abundante, que usualmente encontramos entre 40 y 60%, 45, 65%, dependiendo de la población y del origen del autor. El eosinófilo, entre 1 y 4%, 0 y 4%, no mayor a 4 por lo general. Y de los basófilos, esperamos encontrar a lo mejor uno, a lo mejor ninguno. Son los más escasos que existen, no se producen en mayor cantidad. Y si nosotros viéramos un aumento importante de eosinófilos y de basófilos, que se mantenga constante, hay que poner atención en ese paciente, porque no es normal. A veces sí aumentan, perdón, derivado de una infección, un proceso alérgico, y sí tienden a aumentar, podemos ver mayor cantidad. Pero la alergia es pasajera, la infección va a ser pasajera, y estos van a disminuir. Pero si yo estoy viendo recuento de eosinófilos constantemente y por arriba de el 4%, mejor estoy viendo 5, 6, a veces 10%, y de los basófilos 5%, y el paciente regresa cada 2 meses y se mantiene constante y empiezo a ver otro tipo de células en su frotis, ya me está hablando de tal vez un problema de leucemia, un síndrome mieloproliferativo, que habría que seguir más cerca y tal vez hacer la recomendación de mandarlo a una interconsulta con el hematólogo, porque esto no es normal. Y a lo mejor sus otros estudios de laboratorio pues no refieren mayor alteración. O a lo mejor el paciente no es alérgico, no tiene ninguna infección parasitaria. Y este recuento se mantiene constante junto con otras características que veremos más adelante en las
en los síndromes mieloproliferativos y en las leucemias. Entonces, eso no es normal. No lo debemos dejar pasar si lo observamos al microscopio. ¿Qué más en esta parte? Bueno, estos porcentajes pudieran variar como se los mencioné, sí pueden variar entre una población y otra. Creo que ya se los había comentado la semana pasada, donde dijimos que la cantidad de células puede variar de acuerdo a la raza o al origen étnico de una población. No por fines discriminativos, sino que fisiológicamente realmente sí ocurre. Y estas variaciones son pequeñas. O sea, a lo mejor nosotros decimos, bueno, para neutrófilos en población blanca está entre 40 y 60%, pero para población afro está entre 45 y 65%. Entonces son valores que sí, numéricamente son diferentes. Sin embargo, la diferencia que existe no es marcada. No es que la población afro vaya a tener mayor cantidad de linfocitos siempre y menos neutrófilos. Eso no va a ocurrir. Se mantienen esas diferencias bastante cercanas. No van a variar tanto. Aquí les enlisto algunas de las características que ya les he mencionado en la parte de los gránulos que pueden estar o no presentes, y en qué porcentajes o en qué intervalo los podemos encontrar en la médula ósea. Entonces, para los mieloblastos, desde el M0 hasta el M2, pues los vamos a encontrar entre 0 y 1%, y en sangre periférica no los quiero ver. ¿Pueden salir a circulación periférica? Sí, son de los que salen más fácil a circulación periférica. Cuando tenemos una leucemia de este tipo, sí van a salir a circulación periférica, y pues obviamente eso es bastante grave, y nos está hablando de que el paciente probablemente tenga infecciones recurrentes, no probablemente, las va a tener porque no genera células maduras y funcionales. Pero de manera normal no debe haber en sangre periférica y debe haber pocos en médula ósea. En el promielocito, entre el 2 y el 5%, en sangre periférica no los queremos observar, sí pueden salir, pero de manera normal no los vamos a encontrar. En cuanto al mielocito, en médula ósea, entre el 5 y el 19% es usual observarlos, de toda la celularidad que va a haber. Y en sangre periférica no, así como en el caso de, aquí del metamielocito, no los queremos ver, son células inmaduras, que no son funcionales por completo. A lo mejor pudieran estar algo, sin embargo no funcionan de manera correcta. Pero en médula ósea sí, esperamos que estén entre el 13 y el 22%. Las células en banda, en médula ósea entre el 17 y el 33%, y en sangre periférica sí los podemos observar de manera normal, pero esto no más allá de un 5%. Podemos verlas, podemos no verlas, pueden estar presentes, pero si están más elevadas del 5%, nos puede estar hablando tal vez de una infección bastante importante. Pudiera ser por bacterias, pudiera ser por parásitos, o pudiera ser el caso de una apendicitis. Yo no sé si hemos escuchado, pero en el caso de las apendicitis, las células en banda aumentan de manera significativa, más del 5%, a veces hay 10% de bandas. Entonces, ese es un indicativo
de que probablemente hay una apendicitis y el paciente debe ingresar a cirugía para que le sea retirada. Sin embargo, no es la única situación en la que aumentan las células en banda. Sí pueden aumentar por un proceso parasitario, que en lo personal, cuando estuve trabajando en el hospital, tuvimos un pacientito que tenía un aumento significativo de células en banda, pero no tenía sintomatología de apendicitis. Y el médico lo sometió a cirugía, le removió el apéndice y pese a esto, el paciente seguía mal, ¿no? Y las bandas se mantenían aumentadas. Por azares del destino le pidió una muestra de excremento. Hicimos un coproparasitoscópico y estaba lleno de parásitos. Entonces, pues le habían quitado el apéndice, era un procedimiento innecesario. Y obviamente generó un costo extra para el paciente en un hospital privado. Y no solucionó nada. Entonces hay que tener en cuenta que las bandas no únicamente aumentan en estos procesos de la apendicitis. Y hay que estar bastante seguros de que sí es una banda, porque a veces los llegamos a confundir y reportamos más bandas de las que debería haber. Y entonces, si el médico no es muy hábil con esto de checar los signos, síntomas y asociarlo con la parte clínica, pues va a ser procedimientos hasta quirúrgicos innecesarios. Entonces hay que estar bien seguro de lo que estamos observando. Bueno, los neutrófilos, eosinófilos y basófilos ya se los comenté, pero los veremos más adelante. Pero una pregunta antes de continuar. Dígame. ¿Hay un estímulo o de qué depende que en una célula en banda posteriormente se haga neutrófilo, eosinófilo o basófilo? Es el procedimiento, pues el proceso normal. Estímulo específico, pues debería estar a partir de la célula progenitora hematopoyética, porque un poquito. La célula progenitora hematopoyética toma el estímulo para que sea línea mieloide. Pero ya la definición como tal de si va a ser neutrófilo, eosinófilo o basófilo, refieren que es a partir de un mielocito, donde los gránulos ya van a ser pues específicos, ¿no? Ya sea para basófilos, eosinófilos o neutrófilos. Entonces, específicamente el estímulo no lo sé, no recuerdo en este momento el tipo de interleucina que está dando pie a que se formen estas diferentes células, pero sí lo debe haber. Perdón, no recuerdo en este momento pues específicamente el tipo de citocinas e interleucinas que deben estar dando ese estímulo para finalmente tener el neutrófilo o el eosinófilo o el basófilo. Sí tienen marcadores específicos y algunos son compartidos. Sin embargo, ese punto específico no me lo sé, perdón. No lo recuerdo en este momento. Pero entonces depende de interleucinas y citocinas. Sí. Ah, ok. Gracias. Y también, obviamente, depende de la necesidad del organismo, el tipo de célula que necesitemos. Usualmente son neutrófilos. Cuando son eosinófilos, son poquitos y obviamente debe haber un estímulo extra, por ejemplo, en el caso de las alergias o de las infecciones parasitarias, donde tienden a aumentar los eosinófilos un poquito más. Por ahí está involucrada la IgE, entonces esa también tiene un papel importante en este punto
y no recuerdo ahorita la interleucina que está involucrada, pero sí es por citocinas e interleucinas. De acuerdo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, todo esto para llegar finalmente a la eritropoyesis, que la eritropoyesis nos va a dar paso a tener eritrocitos, que es lo que nos vamos a enfocar ya a partir de este momento. Nosotros los vamos a dejar un poquito descansar para enfocarnos más al eritrocito. Y para hablar del eritrocito, pues primero quiero hablarles de este proceso de la maduración celular para finalmente tener a una célula eritroide. Por ahí vamos a escuchar a veces el término eritrón, y esto de eritrón va a englobar a todas estas etapas de la maduración que me van a llevar a tener un eritrocito. Entonces, eritrón se puede estar refiriendo a un proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, eritroblasto ortocromatófilo, reticulocito y eritrocito. Todos esos los engloba el término eritrón. Y ahora les voy a compartir la presentación para que veamos cómo son realmente estas células que dan origen a un eritrocito. Tienen características bastante particulares y aunque este proceso de maduración resulta tener como varias etapas, un poco menos que la mielopoiesis, se hace de manera un poco más acelerada en cuanto a la condensación de la cromatina, porque aquí lo que le urge a la célula es sacar al núcleo. Y ya no lo quiere tener ahí. Entonces se va a apurar para poder expulsar. Entonces, en el proeritroblasto, que es nuestra primera etapa después de una célula progenitora hematopoyética, vamos a encontrar que es una célula de un tamaño significativamente grande. Pues ven, este es todo el procedimiento que les acabo de mencionar. Entonces tenemos un proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, ortocromatófilo y reticulocito. Entonces vamos a ver cada uno de estos. Entonces, el proeritroblasto es una célula grandota, sí tiene un tamaño significativamente grande, entre 12 y 20 micrómetros. Tiene un núcleo redondo donde la cromatina es fina. Se encuentra laxa, no está condensada, por lo cual nosotros podemos observarle nucleolos, entre 1 o 2 nucleolos, que aquí resulta un poco complicado observarlos. No los podemos observar de manera tan sencilla, pero algo que le da la característica principal a este proeritroblasto es el color del citoplasma. El citoplasma de este proeritroblasto es azul intenso, súper azul. Incluso algunos lo refieren como azul de 4+, para decir que efectivamente la tonalidad es bastante intensa. Que generalmente cuando hablamos de manejar o reportar en cruces, pues ponemos 1, 2 y 3, y 3 es lo máximo. Entonces, para decir que todavía es más, lo ponemos de 4 cruces. Relación núcleo-citoplasma, 8:1, bastante núcleo, poquito citoplasma, y esperamos que en médula ósea encontremos alrededor del 1%, y en sangre periférica no observarlos. Otros nombres
con que los pueden encontrar es pronormoblasto o rubriblasto. Estos nombres usualmente los encontramos en libros ya más viejitos. Algo que ya se mantiene de manera más actual es el nombre de proeritroblasto. Sin embargo, si ven en un libro estos nombres, están refiriendo a esta misma célula. Después tenemos al eritroblasto basófilo, que también lo llaman pronormoblasto basófilo o prorubricito. También es una célula grande, un poquito menos grande, de 10 a 15 micrómetros, núcleo redondo, también va a ser más núcleo que citoplasma, y la cromatina ya se empieza a condensar. Y aquí ya no se anda como que, pues a ver si me condenso o no, aquí ya. O sea, en la etapa anterior sí estaba laxa, pero aquí ya se va a empezar a condensar porque a corto plazo va a expulsar el núcleo. El citoplasma sigue siendo de color azul intenso, obviamente con la tinción convencional de Wright. Lo vamos a poder observar de color azul intenso, un poco menos que en la fase anterior. Lo pueden poner de 3 más para decir que es un poquito menos intenso. En médula ósea esperamos que esté entre el 1 y el 4% y que nos salgan a sangre periférica. Entonces, estas células sí las podemos ver en sangre periférica. Alguna vez me tocó un bebecito recién nacido que tenía todas las etapas de maduración de la línea eritroide. Desafortunadamente falleció, pero era un bebé que tenía síndrome de Down con todas las fallas orgánicas sabidas y por haber. Y aparte un problema por ahí de médula ósea. Entonces, en casos obviamente patológicos, si pudieran salir a circulación de manera normal, no los esperamos ver. Después vamos a tener al eritroblasto policromatófilo, que también lo llaman normoblasto policromatófilo o rubricito. En este caso es un poquito más pequeña, 10 a 12 micrómetros, pero la cromatina, algo importante, ya se condensó. Se empezaba a condensar en el eritroblasto basófilo y aquí ya está bien condensada. A veces por ahí algunos morfólogos refieren que tiene como forma de carreta este núcleo por la condensación de la cromatina, le llegan a observar como cierta forma de carreta, que obviamente esa es una opinión un poco subjetiva, pero bueno, pues la cromatina ya se condensó. El citoplasma ya no es tan azul, es azul grisáceo y va a empezar a perder la tonalidad del color azul intenso porque el eritrocito tiene hemoglobina, empieza la síntesis de hemoglobina y la hemoglobina es de color rojo, le da la tonalidad roja a nuestro eritrocito. Entonces, cuando empieza esta producción de hemoglobina, obviamente da paso a que esa tonalidad azul intensa vaya disminuyendo y vaya ganando paso el color rojo. Entonces, aquí no es tan evidente porque el tono sigue siendo un poco azul, pero azul grisáceo. Incluso le podríamos llegar a veces a notar alguna tonalidad rosa muy leve. En médula ósea, entre el 10 y el 20%, en sangre periférica no esperamos observarlos. Sí los podemos llegar a observar, pudiera ser un poco más usual observar estos eritroblastos policromatófilos en sangre periférica, no es lo normal, no esperaríamos que esté, pero cuando hay blastos eritroides, estos tienden a aparecer y aparecen todavía más los eritroblastos ortocromatófilos, que es la siguiente etapa de maduración.
que también los llaman normoblastos ortocromatófilos o metarubricitos. En estos eritroblastos ortocromatófilos, la cromatina está altamente condensada, ya está súper empaquetada y el núcleo se hizo pequeñito. Y si notamos aquí la imagen, es un núcleo excéntrico, completamente excéntrico. Y la célula sí tiene un tamaño más pequeño, se va acercando más al tamaño normal de un eritrocito. Ven, está entre 8 y 10 micrómetros, sí son un poco más pequeñas estas células. Y en esta fase de eritroblasto ortocromatófilo va a ocurrir la expulsión del núcleo. Aquí, por eso, ya se compactó al máximo la cromatina y lo pone hasta la parte más externa de la célula. Lo hace completamente excéntrico. El citoplasma ya tiene un color más salmón. Ya tenemos una producción de hemoglobina bastante importante. Ya se ha generado al máximo esta producción de hemoglobina en nuestra célula. Y por eso el color azul queda un poco de lado. Nos quedamos más con una tonalidad rosa o salmón derivado de la presencia de esta hemoglobina. En médula ósea, entre el 5 y el 10% son eritroblastos ortocromatófilos y en sangre periférica no los vemos de manera normal. Pueden estar, son los más comunes que observamos, a veces en pacientes anémicos, con anemia obviamente severa, anemia importante, los pudiéramos llegar a observar. Incluso algunos autores refieren que cuando vemos eritroblastos ortocromatófilos, no vienen precisamente de médula ósea, sino que provienen del hígado. Porque en ese intento de reponer la celularidad perdida, el hígado se acuerda que hacía hematopoiesis durante vida fetal, obviamente, pero como ve esta necesidad, pues trata de ayudar a su cuate la médula ósea y empieza a tener cierta producción. Entonces, algunos autores refieren esto, que cuando vemos estos eritroblastos ortocromatófilos, pudieran ser de origen hepático y no precisamente de médula ósea. En esto sí hay que tener cierta reserva, no lo podemos asegurar por completo. Entonces, en este paso es donde vamos a tener la expulsión del núcleo, porque de ahí vamos a tener al reticulocito. Y el reticulocito ya no tiene núcleo, se expulsó en el eritroblasto ortocromatófilo, por eso lo mandó hacia la parte periférica, y aquí únicamente nos van a quedar remanentes de RNA de cuando se expulsó ese núcleo. Entonces, por lo tanto, ya no tiene núcleo y la célula se hace más pequeñita. Va a medir entre 8 y 9 micrómetros aproximadamente. El citoplasma va a ser de color salmón, azul, realmente no tan azul, a veces lo llegamos a observar medio tono azul por nuestro colorante, pero no es lo general, los vemos un poquito más rositas. Y lo que sí le podemos observar son estos fragmentos del RNA, pero no con la tinción de Wright. ¿Qué tinción hacemos para observar reticulocitos? ¿Era azul de tripano? No, utilizamos, sí es un azul, ¿Es pero azul de cresil brillante? exactamente, azul de cresil brillante o
nuevo azul de metileno. Así tal cual, nuevo azul de metileno, porque si utilizamos el normal, azul de metileno, no sirve. Nuevo azul de metileno o azul de cresil brillante. Esa tinción supravital nos ayuda a observar esas estructuras remanentes de RNA que quedaron en nuestra célula. Y el intervalo de referencia que tenemos de este reticulocito es entre el 0.5 y el 2% en sangre periférica, y en médula ósea apenas es el 1%, porque esperamos que una vez que el eritroblasto ortocromatófilo expulsó el núcleo, la célula salga a circulación periférica. Entonces, estos reticulocitos, que también los podemos llamar eritrocito policromático o eritrocito difusamente basófilo, con otros nombres que se le ha dado, son normales. Todos, absolutamente todos, debemos tener reticulocitos. ¿Alguien sabe por qué? Porque, bueno, es que es lo que va a codificar para todas las proteínas de un eritrocito. No precisamente. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? Bueno. ¿Podría ser un indicador de que la maduración de estas células es correcta? Podríamos decirlo. Realmente la presencia de reticulocitos me habla de un buen funcionamiento medular, de que la médula ósea está trabajando de manera correcta. ¿Y por qué todos tenemos reticulocitos? Porque todos, absolutamente todos, perdemos eritrocitos diariamente. Y el porcentaje de pérdida eritroide diaria es alrededor de 1%. Entonces, no nos podemos quedar sin reponer esa parte eritroide que perdemos, porque nos ayudan en el transporte de gases. Entonces, diariamente la médula ósea tiene que estar produciendo estas células para reponer los perdidos. Y entonces, todos, por eso debemos tener reticulocitos. Y el día de mañana vamos a retomar esta parte de los reticulocitos porque ya se nos está acabando el tiempo y no me voy a quedar a la mitad de explicarles esta parte de los reticulocitos y para qué nos sirven específicamente. Entonces, lo dejaríamos hasta aquí el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, este minuto que nos queda todavía de sesión. Creo que no, profesora. Creo que no, profesor. Creo que no. Entonces nos veremos el día de mañana porque ya estamos a 30 segundos de que sean las 8. Y pues la sesión se ha quedado grabada por si la quisieran consultar y sus compañeros que tuvieron inconvenientes la puedan consultar. Sí, gracias, ¿Me profesor. permite unos minutos después de clase, por favor? Claro que sí. Gracias. No sé.